Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes en esta cuarta sesión con el tema Derechos Humanos de las Personas Jóvenes, Marcos Internacionales y Nacionales, la cual tiene como objetivo promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad y no discriminación, así como promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de las personas jóvenes en los distintos ámbitos, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED. Por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, damos la bienvenida a nuestra ponente, la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yogaira. Nos da mucho gusto en INAFES poder ser un puente, un elemento de vínculo entre la Secretaría de Gobernación y el INJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud, para la transmisión de conocimientos que es importante estén en poder de los ayuntamientos del país para mejor servir a sus respectivas poblaciones. Por esta razón, yo ruego a la ponente del día de hoy, Nayeli Yoval, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, tenga la bondad, si está a su alcance, de transmitir un saludo afectuoso al licenciado Guillermo Rafael Santiago, que es el director general del INJUVE, por la voluntad que hace patente a través de estos encuentros de seguirle dando vigencia a la colaboración con que empecé este saludo. Tenemos vamos a decir, seminario con INJUVE de 8 sesiones para el desarrollo de 8 temas. El día de hoy el tema es el cuarto y tenemos la buena suerte de que sea la licenciada Nayeli Yoval quien lo imparta, porque es una persona, primero, altamente calificada en la materia y segundo, que tiene el don de la elocuencia o la claridad para transmitir sus ideas. Internamente saludo también a la compañera Alma Galicia Esquivel, que es directora nuestra en INAFES, y pues por el celo que ha puesto para que podamos darle vigencia a nuestra colaboración. En una reunión sobre otra temática que tenía que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, hice notar hace unos días que la criatura humana, a diferencia de los animales, del resto de mamíferos vertebrados, nacemos muy desamparados. Un perrito, un
caballo, es decir, un potrillo, una ballena, cuando nacen del vientre de sus madres, a los minutos o a las horas se pueden mover, caminar, de perdida acercarse al pezón de su madre para tomar leche. En cambio, la criatura humana requiere mucho más tiempo de maduración. Los logros que puede alcanzar un ser humano son más sorprendentes, digamos, no repetitivos como ocurre con el resto de las criaturas vivas del planeta, sino creadores. Pero para eso requiere un largo apoyo. En México se considera gente joven a la que está entre 12 y 29 años. Pero 12, pues estamos hablando también de infancia. Y cuando llevamos esto hasta los 29 años, estamos hablando de jóvenes ya hechos y derechos, es decir, con muchas más capacidades. Pero ¿de qué habla este periodo? Habla de un periodo de formación en que ese segmento de la población que llamamos juventud no puede ser dejado a su suerte, sino que necesita acompañamiento, defensa de sus derechos, que es nuestro tema del día de hoy, y educación. Por eso nos da mucho gusto, compañera Nayeli Yoval, tener la oportunidad de escucharla en esta ocasión para que nos pueda hablar de el esquema de derechos humanos de las personas jóvenes, tanto en el marco nacional como lo que marcan las pautas internacionales. Me dijeron que nos va a enterar, entre otras cosas, de lo acordado en la Convención Interamericana, Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, lo que resulta muy importante. Termino mi exposición haciendo notar que nunca en ningún gobierno previo de nuestro país se había apoyado de manera sustantiva y económicamente a los jóvenes como en este gobierno. Durante décadas, la suma de recursos que se invirtieron en los jóvenes alcanzó la cifra de 7,000 millones de pesos. En la actualidad, en 1 o 2 años, se invierten 100,000 millones de pesos, mucho más, a través de distintos programas que yo no voy a repetir aquí porque son conocidos de ustedes, pero quizá en alguno de nuestros futuros encuentros me detenga un poco en jóvenes construyendo el futuro y en un esquema de becas muy vigoroso que lleva adelante el gobierno de la República. Bien, por su atención, muchas gracias. Deseo que todo mundo pueda obtener de este encuentro lo que de él espera. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de cederle la voz a nuestra ponente, los invitamos a que durante la presentación nos compartan sus dudas y comentarios y con mucho gusto al finalizar la presentación les daremos lectura. Y bien, ahora sí, cedo la palabra a la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional del IMJU. Adelante, licenciada, puede activar su micrófono. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Agradezco muchísimo al licenciado Valle que nos da la bienvenida y nos acompaña. Quiero reiterar a nombre de mi director general Guillermo Rafael Santiago Rodríguez el placer que nos da tener el compromiso de INAFED, porque este es el segundo año
consecutivo en el que trabajamos en conjunto a propósito de la aspiración de consolidar lo que ya planteaba el licenciado Valle, de lo que está haciendo el gobierno de México con las políticas públicas en materia de juventud pueda reforzarse y consolidarse, como les decía, a nivel local. Así que agradezco muchísimo este compromiso y no voy a detenerme más, voy a iniciar ya con la presentación. Me gustaría mucho que sea una sesión lo más interactiva posible. Vamos a abordar un tema que para mí es pues muy enriquecedor, no solo para el trabajo que hacemos a nivel político, sino a nivel pues humano, ¿no? Que también ya nos enmarcaban al respecto. Es súper relevante que no perdamos de vista de qué se tratan los derechos humanos y que en nuestra labor cotidiana como funcionarias y funcionarios públicos en los distintos niveles, pero particularmente en el nivel local, podamos siempre tener en cuenta este marco, independientemente de lo que los marcos nos dicen. Ahorita vamos a reflexionar al respecto. Voy a estar haciendo pausas para que podamos, en la medida de lo posible, interactuar, pero también les agradeceré mucho que en el chat puedan ir poniendo comentarios o que si hay alguna inquietud o duda, nos la manifiesten para poder complementar la conversación que vamos a tener, los contenidos que voy a presentar y sobre todo para que pues esto sea lo más fluido posible y que eso nos permita apropiarnos de los contenidos. Derechos humanos de las personas jóvenes. Voy a abordar 6 puntos. Voy a hacer una breve presentación del INJUVE. Sé que algunas de ustedes ya lo han escuchado, pero me parece muy importante siempre reafirmar. También voy a abordar una serie de definiciones, porque justo como se nos señalaba en la introducción, pues hablar de jóvenes en este país implica hablar de niñez y adolescencias, y quiero un poco enmarcarles con mayor claridad ¿por qué es tan importante tener estas definiciones claras y para entrar como con mayor claridad al tema de derechos humanos? Después voy a estar dándoles pues la información lo más nutrida, pero al mismo tiempo general, porque el espacio es limitado, pero pues sí hablar sobre el marco internacional y nacional de los derechos humanos de las personas jóvenes, para cerrar con algunas reflexiones finales en torno a las perspectivas y la interseccionalidad que es importante mantener cuando hablamos del trabajo en política pública a propósito de los derechos humanos. Entonces, vamos a iniciar. Pues les decía que quiero recapitular que el INJUVE es esta entidad del gobierno federal que busca articular, orientar y evaluar las políticas públicas a favor de las personas jóvenes en México con la intención de que puedan ejercer sus derechos de manera plena y alcanzar el bienestar. Esa es, digamos, la labor del instituto y en ese sentido, pues con el INAFED hemos hecho una muy buena coordinación, que es parte de uno de nuestros ejes de trabajo, justamente el de articulación con otros sectores, con otras instancias, para que este fortalecimiento de la política pública que redunde en los derechos humanos de las personas jóvenes se pueda hacer desde todos los sectores y en todos los niveles. También buscamos mucho la participación de jóvenes y tenemos una serie de iniciativas que promueven esta participación en distintos niveles, desde el nivel local y comunitario hasta el nivel internacional. Al final, quiero aprovechar el espacio para hacer un comercial y compartirles que tenemos una convocatoria súper interesante sobre la Agenda 2030, de la cual también les voy a hablar en un ratito. Y uno de nuestros ejes de trabajo es justo todo este tema de los derechos humanos y se relaciona con la cuestión de las perspectivas y la interseccionalidad que voy a abordar hacia el final, así como con las condiciones que hay de manera práctica y real para ejercer estos derechos humanos. Y todo esto lo acompañamos de pues un trabajo de investigación que lo que hace es nutrir con evidencia todo lo que hacemos en el instituto. Entonces, pues también les voy a invitar a que se acerquen a nosotras para seguir profundizando en estos temas y seguir revisando lo que aquí les voy a dejar, porque va a ser como una probadita de lo que son los derechos humanos, de por qué la importancia de que haya un reconocimiento de los derechos humanos para las personas jóvenes, y hay mucha información que hemos generado desde el instituto o con otros aliados, como el Fondo de Población de Naciones Unidas, como el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, entre otros, que permiten tener mucha más claridad de no solo los derechos humanos, sino de las políticas públicas en materia de juventud y de su transversalidad. Ahora sí,
Niñez, adolescencias, juventudes. Antes de pasar a los conceptos, ¿alguien quiere poner en el chat o compartirnos brevemente en el micrófono cuál es la diferencia entre estas tres conceptos, etapas, pensando además en la política pública y en el trabajo que hacemos cotidianamente? ¿Por qué hay una diferencia? ¿Alguien que quiera compartir? Anímense en el chat o abran su micrófono también si quieren. Perdón, licenciada, nada más sería en el chat Ah, en estas perfecto, ocasiones. discúlpame. Muy No, bien. no hay Chat, problema. entonces. Anímense a ponernos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? ¿Hay una diferencia? ¿No? ¿Se cruzan? ¿No? ¿Cómo lo han también vivido, incluso a nivel individual o cómo a nivel personal? ¿O cómo esta concepción de niñez, adolescencia, juventudes ha o no permeado en el trabajo que ustedes tienen? Como que no se animan a escribir. Ojalá se animan, voy a avanzar, pero sí estaría interesante que nos compartan qué piensan, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dicen que son etapas de crecimiento y edad, ¿no? Creo que son como las dos cuestiones que más podrían referir a estas etapas, ¿no? Crecimiento y edad. La edad creo que es una de las cosas que nos va poniendo un parámetro. Como ya decíamos hace un rato, en México la edad de juventud es de 12 a 29 años, ¿no? Pero ahorita vamos a ir viendo también en los marcos más pues regionales y hasta cierto punto internacionales. ¿Qué nos dicen de estos rangos etarios? Bueno, voy a avanzar. La niñez. Nos dice la Convención de Derechos del Niño que las niñas y los niños son seres humanos menores de 18 años. Y ahora sí que ojo en este concepto que inicia enfatizando en que son seres humanos menores de 18 años, individuos con derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones, ¿no? Y aquí Berta nos dice en el chat que en cada etapa, niñez, adolescencia y juventud, pensamos diferente, ¿no? Luego acá Alfredo nos dice niñez es de 0 a 11, adolescentes de 12 a 16 y juventud de 17 hasta 28. Ahí nos puede decir Alfredo si esta concepción la ha tomado de alguna referencia o más bien es lo que él piensa, pues, ¿no? Acá un poco lo que les planteo está basado sobre todo en marcos internacionales, regionales, nacionales, que nos van dando parámetros. Justo, ¿no, Alfredo? Esa es la concepción que tiene sobre niñez, sobre adolescencia y sobre juventud. Entonces, por ejemplo, bueno, Pedro Valdés vía el Facebook, porque nos están siguiendo también en la transmisión en vivo, pues nos dice justo que es la opinión de diferentes edades y etapas de la vida, ¿no? Entonces, pues un poco eso es lo que quiero reflejar. Hay varias concepciones, varias opiniones, varias percepciones sobre la niñez, la adolescencia y juventud, y es importante que independientemente de estas percepciones que tengamos y que vamos a ir viviendo a lo largo incluso de nuestras vidas, porque cada uno de nosotros va también experimentando de manera distinta a propósito de las condiciones de la época en la que le tocó vivir estas etapas, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, también nos dice Marco que la niñez es una primera etapa de experiencia en nuestro entorno social porque la edad pudiera culminar a los 11 años y en ocasiones nos limitan de conocimiento y a partir de los 12 ya hay un pensamiento más amplio de nuestro cuerpo, de nuestro conocimiento y así sucesivamente. Y son etapas que nos marcan las experiencias, ¿no? De Cipina también vía Facebook, Marcos nos dice que la diferencia se da por la clasificación según la edad de desarrollo. Sí, entonces hay como muchas percepciones que, insisto, dependen mucho del contexto, de las condiciones y del lugar en donde estamos. Sin embargo, para poder, digamos, tener un marco de referencia que nos permita trabajar, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas, es importante ir hacia estas construcciones o consensos que se han dado a nivel internacional y que nos permiten tener eso, parámetros, guías que van permitiendo que avancemos en ciertos programas, en las políticas que tenemos que desarrollar a propósito de estas concepciones. Entonces, de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, niñas, niños son seres humanos menores de 18 años, es decir, de 0 a 18 años. Y lo que acá también plantea es que tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, pero sobre todo y quizá
algo que puede hacernos ruido, sobre todo si estamos hablando de personas de 0 a 18 años, con derecho a expresar libremente sus opiniones, ¿no? Entonces, eso respecto a la niñez. Ahora vamos a ver qué nos dicen estos marcos consensos sobre la adolescencia. Nos dicen que la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es la fase de la vida que va de la niñez a la edad adulta, o sea, desde los 10 años hasta los 19 años. Así que quien nos ponía hace un rato unas referencias de edad, pues por ahí iban, ¿no? No están alejadas, pero en este caso la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es desde los 10 hasta los 19 años. Y lo que enfatiza también al dar este concepto de adolescencia es que representa una etapa singular del desarrollo humano y un momento importante para sentar las bases de la buena salud, ¿no? Y se enfoca mucho en la salud porque finalmente es una concepción, un concepto ya más establecido por esta Organización Mundial de la Salud. Y pues les decía hace un rato que en general las percepciones cuando se pregunta esto de qué es la niñez, la adolescencia y la juventud siempre están alrededor o de etapa o de crecimiento, de desarrollo, de experiencias, ¿no? Y eso es, digamos, también lo que los propios conceptos nos van dando, y sobre todo de la edad, ¿no? O sea, van planteándose parámetros a propósito de todos estos palabras, ¿no? Crecimiento, desarrollo, edad es la que finalmente nos da parámetros mucho más claros. Y en el caso de la juventud, y le pongo entre paréntesis juventudes, ¿no? Es interesante porque a diferencia de la adolescencia, que está muy marcada por la Organización Mundial de la Salud, o de la niñez, que está enmarcada en la Convención de Derechos del Niño, no existe una definición internacional universalmente aceptada, a diferencia de las otras dos, del grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Es decir, hay una ambigüedad hasta cierto punto derivada de la falta también de reconocimiento y de marcos respecto a la juventud, que deriva en que no se tiene una definición en términos de grupo de edad sobre la juventud. Las Naciones Unidas finalmente lo que sí plantean es que sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, es decir, por los países que conforman las Naciones Unidas, se va a definir a las personas jóvenes como aquellas entre 15 y 24 años, pero es importante decir que no es un consenso de los Estados miembros, más bien es un planteamiento que hacen la Organización de las Naciones Unidas a propósito de muchas discusiones, y ahorita lo vamos a ir viendo, pero plantea muy enfáticamente que esto es sin perjuicio de lo que cada país va definiendo que es la juventud. Entonces, aquí ya tenemos otro rango de edad de marco de referencia, que es 15 a 24 años. Y esta definición, y es importante también señalarlo a propósito de lo que vamos a abordar en un ratito sobre el marco internacional y nacional de derechos humanos, surge en el contexto de los preparativos para el Año Internacional de la Juventud en el 85 y se aprueba finalmente hacia el 81, ¿no? Entonces, es una definición que da este marco, no es universalmente consensuada y por eso se plantea que sin perjuicio de cualquier otra definición, pero bueno, nos da un parámetro de lo que es o de lo que podríamos entender como juventud. Entonces, pues lo que estamos viendo a propósito de estas tres definiciones es que pues en algún punto puede haber una persona de 15 años que está clasificada como niño o niña, como adolescente, pero también como persona joven, de acuerdo a estas tres concepciones. Porque recordemos, niñez 0 a 18, adolescencia 10 a 19 y juventud 15 a 24, ¿no? Entonces, hay un punto en donde hay un cruce de las tres etapas, por decirlo de alguna manera, y donde, pues, para efectos de la política pública y del trabajo que tenemos que hacer como funcionarias y funcionarios públicos, pues implica un desafío, ¿no? Porque, pues, estamos hablando de que en algún punto estas tres etapas se conjugan y entonces nos toca atender de la mejor manera, ¿no? Ahora, esto es, digamos, en el marco internacional. Ahora, en el marco nacional, de acuerdo, la definición de juventud está en el artículo 2 de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en donde se plantea que en México se es joven entre los 12 y los 29 años, ¿no? Ahí, digamos, sale de este parámetro internacional, pero al mismo tiempo está reconocido, en tanto la resolución que les comentaba hace un rato plantea que esa definición es un mero parámetro que no tiene un perjuicio sobre lo que cada país define, y en este caso en México está definido así en la ley,
Sin embargo, también es importante decir que pues es bien complejo hablar de una sola juventud en México, a pesar de que tengamos pues este parámetro de edad, porque pues la juventud se enmarca también con un conjunto de características que son muy heterogéneas y que dependen de un montón de factores que van pues determinando la diversidad y las características de cada persona o de cada ser joven, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en México. Y para que tengan un poco una idea de lo complejo que ha sido el tema de juventud a nivel, en este caso regional, Iberoamérica concretamente, que es América Latina más España y Portugal, podemos ver que en general los rangos de edad van de los 12 a los 35 años, ¿no? Es decir, cuando hablamos de personas jóvenes, hay países que consideran a esta población desde los 12 hasta los 35 años, como es el caso de Costa Rica, o hay países que tienen un rango muy acotado, como es Venezuela, que igual es amplio, pero que es acotado, que va de los 18 a los 28 años, ¿no? Entonces, la definición que nos ponían en el chat hace un rato, pues no estaba tan alejada de la realidad y refleja mucho esto que estoy tratando de transmitirles, que es muy complejo definir el rango etario de la juventud porque va a depender de un montón de factores que están normalmente, digamos, especificados o dados por las condiciones o los contextos que marcan cada uno de estos países, ¿no? Ahora, pensando en esta reflexión de lo que nos toca hacer como funcionarias y funcionarios públicos, imagínense construir políticas públicas para un rango etario tan amplio, ¿no? Porque eso implica no solo la heterogeneidad que les mencionaba hace un rato a propósito de la diversidad de personas jóvenes, sino también de las necesidades diferenciadas que hay en el marco del desarrollo de las personas en esta etapa de vida, ¿no? No es lo mismo tener 12 años y las necesidades que se tienen a los 12 años que a los 35, ¿no? Y algo muy curioso que les dejo para la reflexión, porque podríamos preguntarnos por qué en el caso de la juventud no termina de haber un consenso y por qué 12 y 35, ¿no? Hay países como España que han entrado en discusiones de si aumentan la edad. España tiene actualmente la edad de los 15 a los 29, se entiende por juventud eso, pero ha habido incluso discusiones de si lo aumentaban a los 35 o incluso a los 40, ¿no? Y tiene que ver con este dato curioso para la reflexión que les voy a dar, y es que en general el rango de inicio de la juventud está marcado mucho por el tema de los cambios físicos y biológicos. De alguna manera de forma muy práctica podríamos decir que se marca por el inicio de la edad de reproducción, ¿no? Que ya en estas épocas, pues incluso puede ser antes, ¿no? Y vemos a menores de 12 años incluso con situaciones de embarazo, pues no deseado, en fin, otro tema, pero que al final sí, este inicio de la edad de la juventud está marcado de cierta manera por estos cambios biológicos, físicos y reproductivos en las personas. Y el fin de la edad de juventud se supone que debería estar marcado, o el planteamiento es que está marcado por el inicio o la consolidación, mejor dicho, de la vida productiva. Es decir, se aspira a que las personas dejan de ser jóvenes cuando tienen toda la capacidad de ser autónomos, productivos y totalmente emancipados, ¿no? Y en ese sentido, pues la discusión, como les decía, en países como España o algunos otros de Europa, en donde hay una crisis económica severa y en donde toda la dinámica poblacional está cambiando aceleradamente, como en todos los países, pero con sus bemoles un poco más fuertes en Europa, pues está planteando aumentar la etapa de la juventud. ¿Y por qué creen eso? O sea, ¿por qué tendría que estarse reflexionando si se amplía o no la edad de juventud? A propósito de esto que les decía, que es la edad productiva, ¿no? Ahí si alguien quiere poner en el chat, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que la edad de juventud se marque a los 28, 27, como lo tienen, por ejemplo, no, 27 no hay ninguno, la mayoría son 28, el rango más bajito que tiene? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué sería importante la discusión de si se cambia o no la edad de juventud, sobre todo para ampliar el rango a propósito de esto de la edad productiva? Si a alguien se le ocurre algo, por favor, déjelo en el chat. A ver, ya nos pusieron algo. El rendimiento físico y mental.
Puede ser, hay una realidad también. La expectativa de vida actualmente está alrededor de los 84 años, algo así. Y eso pues evidentemente cambia la dinámica pues también poblacional, pero incluso de la edad productiva, ¿no? En efecto, entre más es la expectativa de vida, pues eso implica que necesitamos tener un periodo de productividad mucho más amplio, ¿no? O sea, no podemos incluso las reflexiones respecto a las pensiones, la edad para pensionarse, pues cuando la expectativa de vida era de 60 y tantos, 70, pues tenía cierto sentido, pero si ya se aumentó a los 80, empieza a ser complejo, ¿no? Y eso es también otro de los elementos que hay que mirar cuando estamos hablando del tema productivo y de la edad de juventud, porque pues resulta que vamos a empezar a entrar en una dinámica poblacional en donde la población va a envejecer mucho, ¿no? Pero no, tiene también que ver, además de este tema del rendimiento físico y mental, tiene que ver también con las políticas que hay al respecto. Muchas de las discusiones estaban planteadas a propósito, por ejemplo, de las becas para estudios, ¿no? Que pues ya como que después de los 35 es muy difícil que haya becas para estudiantes o que haya becas para pues poder alargar la vida académica, ¿no? Cuando se es joven. Entonces, eso, digamos, pues permea en cuestiones o en condiciones de situaciones económicas complejas. Cuando no se logra la emancipación y la productividad suficiente a la edad que se supone que debería ser, se va complejizando. Y piensen ustedes, al menos en mi caso, ¿no? La edad, por ejemplo, de mis padres, a la que pudieron tener casa y más o menos un trabajo estable y tal, pues fue entre los 28 y los 30, ¿no? Y estas nuevas generaciones ya están siendo mucho más, está siendo mucho más complicado tener una casa propia, poderse emancipar, vivir de manera independiente, tener un trabajo estable. Cada vez está siendo más difícil y cuántas personas no conocemos que los hijos siguen viviendo en la casa de los padres porque no logran tener condiciones para emanciparse y tener autonomía suficiente, ¿no? Sí, ahorita vamos hacia allá. Alguien del Facebook nos pregunta la transversalidad jurídica de las leyes de protección de jóvenes y adolescentes. Ahorita vamos para allá, pero bueno, ya para cerrar este tema de la edad, sí es importante que reflexionemos que estos parámetros de edad que marcan pues los distintos consensos a nivel internacional y las leyes a nivel nacional, pues nos van también dictando parámetros para el trabajo que hacemos de manera cotidiana como servidoras y servidores públicos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo esa fotografía. Y al final, un poco lo que siempre planteamos desde el Instituto Mexicano de la Juventud es que la juventud es una construcción social que implica una serie de intersecciones que van determinando la identidad de cada persona y que lo que debe permear es el reconocimiento de estas personas como personas sujetas de derechos y actores estratégicos, sobre todo pensando en esto que les planteaba del bono demográfico, de la capacidad productiva, de la dinámica de población que se está revirtiendo, en donde ahora, pues en unos años vamos a tener más población envejecida y dependiente que población productiva. Entonces la intención también es que aprovechemos este momento y este bono demográfico y que las personas jóvenes sean reconocidas como actores estratégicos, que creo que actualmente pues es ese camino el que estamos siguiendo, pues, ¿no? También es importante no perder de vista que la juventud históricamente ha implicado una serie de diversas miradas que generalmente están estigmatizadas y con prejuicios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los jóvenes son apáticos, los jóvenes son rebeldes, pero también hemos escuchado que son pura energía, que son súper aptos para todo el tema tecnológico, porque así como hay estigmas o prejuicios malos o negativos, hay también positivos que van, digamos, planteando una homogenización de la juventud que es importante, pues no caer en esos estigmas y prejuicios, sino más bien entender que hay una diversidad impresionante a propósito también de los contextos, ¿no? Otro elemento para entender el tema de juventud es que hay una contraposición entre niñez, adolescencia y juventud. Como ya lo vimos, en algún punto una persona, dependiendo de la edad, puede ser considerada niña, adolescente y joven, ¿no? Incluso si se es una persona de 18 años, pues según la Organización Mundial de la Salud sigue siendo adolescente, pero también es joven, ¿no? Entonces imagínense la complejidad. Esto nos ha llevado también a muchos dilemas y complicaciones sobre la protección versus los derechos, ¿no?
Y es un enfoque muy interesante el que buscamos transitar. Necesitamos garantizar derechos, más que estar en dinámicas de tutela, es importante la garantía de los derechos. Y ahorita vamos a hablar de elementos que nos permiten eso, garantizar que las personas adolescentes y jóvenes tengan condiciones para tener una capacidad de agencia y ejercicio de derechos adecuada a su edad, y también que pues de alguna manera vayamos disminuyendo o eliminando, si es posible, las relaciones asimétricas de poder existentes a partir de la edad, que es interesante porque pues se da incluso en la propia edad de juventud esto del poder sobre los más jóvenes o los más niños, pues, ¿no? Así se llega un poco a la concepción que se plantea desde el INJUVE, que es que la juventud no es algo natural, estático o dado, ¿no? Sí hay un parámetro de edad que marca cuándo se es joven en este país, pero es importante no perder de vista que permanentemente se está construyendo y reconstruyendo, y por eso se plantea que es una construcción social relativa en tiempo y en espacio. Y esto es muy interesante porque igual, o sea, por más que en México haya una edad reconocida de juventud en el país a nivel nacional, lo cierto es que también hay marcos estatales que van determinando otras edades o que van también determinando a propósito de esta construcción social el ser joven. No es lo mismo ser joven en Chiapas que ser joven en Nuevo León, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones sociales que van determinando también qué es ser joven, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos indígenas, pues es complejo el concepto porque pues normalmente se pasa de la niñez a la edad adulta, mucho determinado por el tema de la edad, de la lógica reproductiva y productiva otra vez, ¿no? O sea, niños que trabajan desde muy jóvenes, niñas que son madres a muy temprana edad por múltiples razones, ¿no? Pero entonces que va, digamos, complejizando este tema de la concepción de juventud. Y por eso el planteamiento es que cada sociedad define la juventud a partir de esos propios parámetros culturales, sociales, políticos y económicos. Esto ya nada más es como para un breve resumen gráfico, ¿no? Como ya dijimos, en México las personas jóvenes son de 12 a 29 años y deben ser reconocidas como sujetos de derecho a propósito de su composición heterogénea, de sus necesidades particulares, de su condición de vulnerabilidad respecto a otros grupos etarios y a propósito de las condiciones en las que se encuentran. Y pues sí, en ese sentido la juventud es un periodo en el curso de vida cuya multiplicidad de trayectos, desigualdades y oportunidades, así como de experiencias vividas en contextos diversos, pues va generando una configuración muy diferente y muy particular al mismo tiempo de experimentar la condición de ser joven, ¿no? Y también por eso está muy cruzado con el tema de la identidad y de la intersección que vamos a abordar en un momento. Y para cerrar este tema de la conceptualización, que es muy importante cuando hablamos de derechos, pues es importante no perder de vista que si bien hay parámetros que definen a la niñez, a las adolescencias y a las juventudes, que van desde los 0 hasta los 29 años en el caso de México, pero en otros países hasta los 35, es indispensable no perder de vista que la prioridad es la garantía del pleno ejercicio de derechos, independientemente de la condición de edad que se tenga y de la conceptualización que queramos darle a propósito de esos parámetros de edad. Lo que no podemos perder de vista es que los derechos humanos están en el centro de esa contraposición o de ese cruce a propósito de las etapas en las que nos desarrollamos. Y ahora sí, para avanzar, quisiera más bien preguntar si hay alguna duda o algún comentario al respecto antes de entrar al tema de derechos humanos. Creo que no. Igual si alguna inquietud les surge, la pueden poner en el chat y sin problema lo vamos vinculando, porque además pues todo va a estar muy hilado, o eso estamos tratando, ¿no? Bueno, los derechos humanos. Hay un video bien interesante que no puse ahora, pero es un video en el que justo le preguntan a la gente qué son los derechos humanos, ¿no? Y lo que me gusta mucho de ese video es que, pues, como que todo el mundo tenemos en nuestro pues bagaje cultural y pues como funcionarios públicos más, el término derechos humanos, ¿no? O sea, sabemos que los derechos humanos están ahí, existen, pero cuando nos preguntan qué son los derechos humanos, la respuesta no es sencilla, ¿no? O sea, en ese video le preguntan así a la gente caminando en la vida cotidiana qué son los derechos humanos, y la gente empieza
pues a darse cuenta que es difícil conceptualizarlos. Hay quien nombra algunos derechos, hay quien dice que pues están ahí, que todos los tenemos, pero no es sencilla la conceptualización. Al mismo tiempo sí lo es, ¿no? Entonces, me parece muy importante que cuando nos pregunten tengamos la claridad absoluta de decir que estos derechos humanos se trata de las necesidades básicas de todas las personas, o sea, del reconocimiento de las necesidades básicas de todas las personas. Y quiero enfatizar mucho en esta línea que viene adelante de estén o no enmarcadas en términos legales. Quiero enfatizarlo mucho porque en el caso de derechos de los jóvenes vamos a ver que es complejo el marco legal, ¿no? Entonces voy a volver a leer. Se basan en el reconocimiento de necesidades básicas de todas las personas, estén o no enmarcadas en términos legales, sean políticas, civiles, económicas, laborales, sociales, culturales y sexuales. Estas son necesidades básicas que pueden estar en cualquiera de estas dimensiones de la vida de las personas. Y es de eso de lo que se tratan los derechos humanos. Es decir, todo lo que las personas necesitan para cubrir su desarrollo, ¿no? De ahí que los derechos humanos sean integrales y fundamentales para una vida digna. Y esta es la segunda clave cuando hablamos del concepto de derechos humanos. La primera, necesidades de todas las personas. Y la segunda clave, la dignidad. Y eso es muy importante que también la tengamos muy presente, ¿no? El concepto de dignidad proviene del latín dignitas, cuya raíz es dignus, que significa excelencia o grandeza. Es decir, se puede definir como la excelencia que merece respeto o estima, y es aquel valor inalterable que posee toda persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir que los otros entes no poseen. Y un poco es importante también reafirmar esto porque digamos, la característica que tenemos como seres humanos, ¿no? La capacidad de razonar y de decidir, y que pues esa nos implica el respeto y la estima que nos lleva hacia la dignidad. El ser persona implica la capacidad de poder relacionarse e interactuar con los demás, procurando alcanzar la felicidad. Y en esa búsqueda, el ser humano ha diseñado mecanismos que le permiten salvaguardar la dignidad. Y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce que la dignidad es inherente a todas las personas y constituye la base de los derechos fundamentales, por lo que se ha convertido en el valor básico que fundamenta la construcción de los derechos de las personas como sujetos libres y partícipes de una sociedad. Y ¿se acuerdan que yo decía que no perdíamos de vista que en la concepción de niñez se hablaba de que son seres humanos, ¿no? Esto es súper relevante cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos de niñas y niños, porque hubo una época en que la concepción era tan tutelar que parecía que los niños, niñas, eran propiedad de los padres, ¿no? O sea, que eran como ahí, pues, entes que les pertenecían a los padres mientras lograban tener 18 años, y ya cuando cumplían 18 años, cual varita mágica, entonces ya podían tener derechos, ¿no? El planteamiento no digamos, venido evolucionando a propósito de ciertas características de los propios derechos humanos, y actualmente pues es más bien que tenemos que transitar de una visión tutelar hacia una visión de derechos en donde asumamos que las personas desde que nacen tienen esta capacidad que les implica respeto y en consecuencia dignidad, y que es justo la base de estos derechos humanos, pues, ¿no? Y es muy importante que no lo perdamos de vista porque al final, pues de pronto las condiciones, la discriminación, que se puede basar en el racismo, en la condición económica, en la condición de salud, en la condición de preferencia o orientación sexual, pues nos va haciendo perder de vista que de lo que estamos hablando es de la dignidad de las personas y de ese valor que tienen por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y pues toca pues no perder de vista que los derechos humanos pues justo son lo que buscan, ¿no? El garantizar las condiciones de dignidad para alcanzar la felicidad que las personas deberían tener. Y en ese sentido, las características de estos derechos humanos, que seguro ustedes las conocen, pero quiero hacer una breve recapitulación, pues es la universalidad, corresponden a todas las personas sin excepción, a lo inalienable, es decir, que no pueden suprimirse salvo en determinadas situaciones y en procesos sobre todo procesales, ¿no?
Son también interdependientes, indivisibles y se interrelacionan, es decir, el avance de uno facilita el avance de los demás. Antes había como una concepción de que hay derechos más importantes que otros, ¿no? Por supuesto que hay cuestiones que implican la dignidad y la supervivencia misma, pero lo que plantea pues esta característica de los derechos humanos es que un derecho, el que avance un derecho facilita el avance de los demás y que de la misma manera la privación de un derecho afecta negativamente a los demás, porque volvemos a la misma, al principio básico, son necesidades de las personas que buscan garantizar su dignidad. Y otra más que quizás de mis favoritas, la característica de la progresividad, que implica tanto gradualidad como progreso. Y la gradualidad se refiere a que la efectividad no se va a lograr de una vez y para siempre, porque hay una serie de condiciones y de contextos que complican. Y entonces se trata de un proceso que supone definir metas a corto y mediano y largo plazo, de forma tal que gradualmente vayamos teniendo un mejor ejercicio y mejor acceso a los derechos humanos, ¿no? Y el progreso se refiere, por su parte, a que el disfrute y el ejercicio de los derechos siempre deben mejorar, ¿no? Entonces, esta, digamos, es una de las características más importantes, más novedosas de los derechos humanos, que está relacionada, insisto, con el tema de las necesidades y con el tema de la dignidad. Y bueno, pues ojalá que, como dice Mafalda, los derechos se respeten y no se nos olviden de pronto, ¿no? Pero bueno, es importante que no perdamos de vista estos conceptos, estas características. Y yo quisiera hacer una pregunta que ojalá alguien se anime a responderla en el chat. Si los derechos humanos son para todas las personas, independientemente de su condición, ¿por qué hablar de juventudes y sus derechos en específico? ¿Por qué tendríamos que estar hablando de un marco particular de protección de derechos de las personas jóvenes? Alguien que se anime a compartirme sus opiniones. ¿Es necesario tener un marco de derechos específicamente para las personas jóvenes? ¿Qué piensan? Digo, ya decíamos que también otra de las características es la universalidad, ¿no? Marta González nos dice por su vulnerabilidad como personas, ¿no? Y justo, ¿no? Hace un rato también el licenciado Valle nos decía, ¿no? Los seres humanos, de pronto, cuando nacemos, somos bien indefensos, ¿no? O sea, no podemos ni caminar solos, ¿no? Comer tampoco, a diferencia de otros seres, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la niñez, la adolescencia y hasta la juventud supone una serie de condiciones que sí, en efecto, te colocan en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos nos están poniendo en el chat. La María Victoria nos pone, creo que depende del puesto que desempeña cada persona. Eso no me quedó muy claro, pero bueno, son grupos que refieren a una protección especial como grupo vulnerable. Hay una discusión muy interesante porque, en efecto, hay condiciones de vulnerabilidad que van, digamos, permeando a que las personas necesiten ciertas garantías, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que no perder de vista. Y Nashley nos da otro elemento muy importante. Se enfrentan a la discriminación y a los obstáculos que dificultan el disfrute de sus derechos, lo que limita su potencial. En efecto, ¿no? Yo hablaba hace un rato de que la discriminación es una de las complicaciones más severas para los derechos humanos, ¿no? Porque pareciera, desde la lógica o desde las prácticas discriminatorias, que ciertas condiciones de salud, de económicas, sociales, de identidad, te van mermando el ejercicio de derechos, ¿no? Porque son el potencial para el desarrollo de un país, sí, sobre todo si hablamos de un país que todavía tiene bono demográfico, ¿no? En cuestiones laborales, muchas veces por la edad o por la falta de experiencia no se dan oportunidades, porque las necesidades que se tienen como jóvenes, niños o adultos son diferentes, sí, sí, en efecto. Es muy importante no caer en la trampa, ¿no? De que mucha gente sí cae, ¿no? Bueno, si ya hay derechos universales, ¿para qué queremos protecciones específicas? Pues porque hay necesidades específicas y porque hay un marco que yo les decía hace un rato en términos de estigmas y prejuicios que resultan en discriminación y en falta de oportunidades, ¿no? Y entonces un poco la idea de tener este marco específico implica
que sean reconocidas como personas sujetas de derechos y no como propiedad de los padres, sobre todo cuando hablamos de personas, niñas, niños y adolescentes, pero también de pronto en la juventud se vuelve bien complicado, ¿no? El tema de la tutela. Y el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho implica igualdad de oportunidades, justicia social, inclusión, bienestar, incluso cuestiones como apropiación del espacio público, desarrollo democrático, participación en la vida democrática, y también contribuye a la reconstrucción del tejido social. En la medida que una comunidad, un estado, un país va reconociendo a todas las personas que la integran como personas sujetos de derecho, independientemente de su edad, pues hay una mejor convivencia y una mejor, pues un mejor tejido social, ¿no? Mirza también nos decía en el chat, no, perdón, es Oliver vía Facebook, que dice que porque no se ha enfocado del todo en los derechos de las juventudes y se ha tomado un enfoque en otros grupos, dejando de lado a este grupo en específico. Sí, y sobre todo les decía, además hay, no solo es eso, sino que además la mirada que ha permeado es esta de tutela, ¿no? Y ahí pues se vuelve muy complejo porque pareciera entonces que los padres, sobre todo padre, madre, son quienes van determinando qué derechos tienen o qué derechos no tienen las personas, niñas, niños, adolescentes y hasta jóvenes, ¿no? Y de lo que estamos hablando acá es más bien de un enfoque distinto en donde se les reconoce por el simple hecho de ser personas estos derechos y hay unos elementos que van involucrando a la edad y las capacidades en evolución que ahorita vamos a ver, pues que van determinando ciertas cuestiones respecto al ejercicio, ¿no? Y ahora sí, vamos a entrar un poco en el marco internacional y nacional después de haberles dado este contexto y de haber lanzado la pregunta provocadora de si se requiere o no un marco específico para derechos humanos. Yo creo que de las personas jóvenes. Yo creo que el marco y la universalidad de los derechos humanos ayuda, es una buena pauta para pues sí, reconocer y cambiar de enfoque, pero sería mucho mejor tener un marco específico. Hay algunas luces de esperanza en esto y son las que quiero compartirles, ¿no? Y voy a empezar rápidamente rememorando esto que les decía. No ha sido fácil construir una concepción universalmente aceptada sobre la juventud. En 1960 ya se empezaban como a registrar las primeras referencias hacia la juventud dentro de algunas resoluciones de las Naciones Unidas, pero que justo se encontraban muy alejadas del reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derecho. Y esta concepción de tutela era lo que predominaba, ¿no? La tutela y algo que pues sí se sigue dando, el tema de la educación y la orientación a mirar a las personas jóvenes como un valor a futuro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de las personas jóvenes son el futuro del país, ¿no? De alguna manera tiene sentido, sobre todo, insisto, si pensamos en las lógicas poblacionales y de dinámicas demográficas en donde pues cada vez va a haber menos jóvenes y entonces pues estas personas jóvenes serán las adultas del futuro, tiene como cierto sentido, pero lo cierto es que esa mirada y esa orientación pues es como que hay que postergar a que algún día crezcan y algún día se les va a reconocer como derechos, como sujetos de derechos. Algún día les va a llegar su momento y entonces mientras tanto, pues quién sabe qué hay que hacer, ¿no? Hacia el 85, es decir, 25 años después, es donde se da el Año Internacional de la Juventud. Y este hecho impulsa distintas iniciativas de carácter internacional, regional y nacional que permiten visibilizar los problemas y aspiraciones de las generaciones jóvenes, ¿no? También en ese año se empieza, digamos, a abrir la puerta al reconocimiento del grupo de población como sujeto de atención específica por parte de los gobiernos del mundo y la posibilidad de que eso se tradujera en un consenso mundial a favor de sus derechos en el 85, ¿no? Solo para que nos quede claro que eso ha sido tan complejo, actualmente no hay un consenso mundial sobre los derechos de las personas jóvenes, ¿no? Ahorita les voy a dar más detalles del marco, pero en el 85 ya se empezó a hablar y actualmente pues seguimos sin poder tener consenso al respecto. Hacia los 90, una década bien importante para los derechos humanos en general, se le llama como la década de las cumbres y las conferencias en Naciones Unidas, en donde niños, mujeres, la tierra, el desarrollo social empiezan a ser, digamos, como ejes centrales de las reflexiones globales. Sobre todo ya se empieza también a hablar de un tema de desarrollo, ¿no?
Pero justo el tema de juventud o el concepto de juventud o la población específica a la que se refiere la juventud no logra tener suficiente fuerza y no logra concretarse una agenda específica, ¿no? A pesar de eso, entre el 94 y el 96 se aprueban tanto el Programa de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo y el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que ese se dio hasta 2000, en donde ya más o menos se empiezan a plantear unas miradas distintas a la tutela y a la orientación con la que se trabaja, justo porque empieza esta, perdón, discusión un poco hacia que las personas tienen que ser el centro, ¿no? Y evidentemente, pues ya cuando empiezas a hablar de personas necesitas hablar de especificidades y pues ya se empezaba a hablar de niñas, niños, de mujeres, sobre todo también. Es hasta los 90 que se les empieza a reconocer a las mujeres como con mucha mayor claridad como sujetas de derechos, ¿no? Y condiciones, y se van planteando marcos específicos que van generando condiciones para, pues, trabajar en la igualdad que seguimos sin alcanzar, ¿no? Hacia 2010 y 2011, Naciones Unidas declara el segundo año internacional de la juventud, que de alguna manera van, digamos, siendo influenciadas a propósito de los distintos acontecimientos en América Latina. Se da la declaración de 2008 como Año Iberoamericano de la Juventud por los jefes de Estado de esta región que les decía hace un rato, a propósito también de una cumbre iberoamericana de jefes de Estado, en donde uno de los temas fue fundamentalmente el tema de juventud y desarrollo, y entra en vigor la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que les voy a hablar en un momento, pues, ¿no? En 2010, por ejemplo, se hizo la Conferencia Mundial de Juventud acá en Guanajuato. Entonces, digamos, ha habido esbozos durante algunas décadas y ningún avance tan sustancial, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, ¿qué hay en términos de los marcos internacionales y nacionales para el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Bueno, pues tenemos dos a nivel internacional. Uno es la Convención de Derechos del Niño, y alguien me podría decir, Nayeli, pero esa es la Convención de Derechos del Niño. Sí, pero si hablamos de lo que hablábamos hace un rato en términos de concepción, de conceptos más bien, de lo que es la niñez, la adolescencia y la juventud, y pensamos que en México las personas jóvenes son de 12 a 29 años, pues evidentemente la Convención de Derechos del Niño es un marco importante para las personas en este país de 12 a 18 años. Entonces tenemos que reconocerla también como parte del marco internacional de protección de derechos de las personas jóvenes. Y está, por otro lado, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ¿no? Que, digamos, esos son como los dos marcos. Sin embargo, la convención es una convención regional. Se está ahora trabajando en que sea el Tratado Internacional de Juventud, pero bueno, eso implica una serie de consensos que no se han logrado y que pues finalmente ahora la tenemos tal cual como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Voy a hablar más a detalle de ella en un momento, pero para acabar un poco el panorama general a nivel internacional, regional y nacional, pues tenemos también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene una reforma importante en 2011 respecto a los derechos humanos, y después en 2020 hay otra reforma respecto al tema de juventudes. En el medio está la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que de igual manera, reitero, es muy importante para la protección de derechos de personas jóvenes, considerando esta edad que tenemos en México. Y esto de alguna manera se aterriza en políticas y programas que van haciendo tangible estos marcos internacionales y locales. Otros dos que no aparecen aquí, que los voy a mencionar hacia el final, es la Agenda 2030, que seguramente muchos de ustedes conocen, que fue, digamos, impulsada hacia 2015 y que está vigente hasta 2030 por su mismo nombre, y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que también lo voy a hablar en un ratito, ¿no? ¿Qué hay con la Convención de Derechos del Niño? Pues bueno, la Convención reconoce que los seres humanos menores de 18 años son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, con derecho a expresar libremente sus opiniones, como ya veíamos hace un rato, pero lo importante es que es una convención de carácter obligatorio para los estados firmantes, México entre ellos, y pues estos países informan al Comité de Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la convención. Es una convención que consta de 54 artículos, y es el acuerdo de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia, con 196 ratificaciones, ¿no? Es decir, 196 países la han ratificado, que es algo muy importante para la entrada en vigor y la aplicación de estas convenciones y la obligatoriedad que tienen los países para su cumplimiento, ¿no?
Luego les decía que está el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su reforma de 2011. Y la quiero poner un poco a estas alturas porque hay dos elementos muy importantes en esta reforma. La progresividad, que es el principio de los derechos humanos que les hablaba hace un rato, y el principio pro persona, que es la interpretación y aplicación, se refiere a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, ¿no? Es decir, el centro de los derechos humanos, parece algo obvio, pero es importante reafirmarlo en la Constitución, el centro de los derechos humanos son las personas, y entonces se requiere una interpretación de estos y una aplicación de las normas de manera que siempre se brinde la mayor protección y se le favorezca de la mejor manera a las personas. También esta reforma, y por eso la pongo en este nivel, observa que los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y el desarrollo de cada persona individual tienen un carácter pues no solo obligatorio, sino que se vuelven como pues muy relevantes y por eso también es importante hablar de tener marcos internacionales que reconozcan en este caso a las personas jóvenes, porque ya en nuestra Constitución se plantea que los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano tienen una categoría muy importante hacia esta cuestión legal en nuestro país, pues, ¿no? Otras reformas constitucionales que van dando mucho sentido a esto que estamos hablando es la reforma del artículo 4 que adicionó el principio del interés superior de la niñez, que de alguna manera está muy relacionado a la capacidad de agencia hacia las personas jóvenes. Y también en 2020 el artículo 73 que facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y como les decía, en 2020 agregó juventudes, ¿no? O sea, en 2011 se había ya agregado derechos de niñas, niños y adolescentes, y en 2020 se agrega el tema o el concepto de juventudes, ¿no? Luego viene la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que de alguna manera pues también es un marco importante para los derechos de las personas jóvenes, considerando la edad que tenemos en México, en donde les reconoce como titulares de derechos, garantizando su pleno ejercicio y creando instituciones tales como el Sistema Nacional de Protección Integral y la Secretaría Ejecutiva, el CIPINA, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y también se crea la Procuraduría Federal y las Procuradurías Locales de Protección, entre otras instancias. O sea, la ley, las leyes, los marcos, no solo van permitiendo que haya un reconocimiento específico de las necesidades o de las cuestiones que implican a las personas, en este caso niñas, niños y adolescentes, sino también va generando los mecanismos que permitan su protección y su garantía, ¿no? Entonces, eso es muy importante en el marco de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que pues un principal objeto es reconocerles como sujetos de derechos, titulares de derechos, de conformidad con los principios que ya les comentaba de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y todo esto para garantizar su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción. Y no quiero dejar pasar el interés superior de la niñez, porque es, digamos, la base para entender la capacidad de agencia y entender esta lógica de cambio de enfoque hacia de lo tutelar hacia la garantía de derechos, ¿no? De entrada es una observación general que aprueba el Comité de Derechos del Niño y habla de que es un derecho sustantivo el que la niñez, a que su interés superior sea una consideración primordial. Es decir, siempre que se tenga que adoptar una decisión que les afecte, debe considerarse el interés mayúsculo del niño, el interés superior del niño, ¿no? Y es una obligación intrínseca de los estados la aplicación directa e inmediata que puede invocarse incluso ante los tribunales, pues, ¿no? ¿De qué se trata? Insisto, de que deben ser considerados de manera primordial en la toma de decisiones sobre cualquier cuestión que les involucre. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Es decir, pues se tiene que ver de qué manera se garantiza que el interés más importante siempre sea el de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Y hasta aquí llegué con la Convención de Derechos del Niño y quiero pasar a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Si hay dudas, por favor, pónganlas en el chat y me detengo a revisarlas. Yo les decía de entrada que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a diferencia de la Convención de Derechos del Niño, es una convención regional y pues
además de no tener este carácter internacional, ha venido teniendo complicaciones en su ratificación. Como veíamos, la Convención de Derechos del Niño ha sido ratificada por 196 países, pues, ¿no? Y no es sencillo la ratificación, así que es importante no perder de vista esta situación. Pero bueno, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es un instrumento jurídico de carácter internacional que hasta ahora, aunque no es de carácter internacional, a nivel internacional es el único que existe, orientado a las personas jóvenes. Fue firmado por 17 países en octubre de 2005 en España, consta de 4 apartados y 44 artículos. Algunos antecedentes que coinciden un poco con las décadas que les mencionaba hace un rato sobre las discusiones de derechos humanos en general y algunos consensos que hubo a nivel mundial. Pues en el 96 hubo un encuentro de juventud y legislación en Cartagena de Indias y se hace una primera propuesta de Carta de Derechos de los Jóvenes. Luego hacia el 98 se dio una conferencia de ministros de juventud en Lisboa, en donde ya se tiene el texto, un primer texto de esta carta. Hacia el año 2024 se empieza a transitar de esta Carta de Derechos a una convención a partir del consenso de los países, y es en 2005 cuando se firma la convención. Hacia 2008 entra en vigor porque 7 países la ratifican y de alguna manera pues eso la hace ya vigente, ¿no? Ahora, ¿qué países la ratificaron? Pues, ¿no? A la fecha están ya ratificados por República Dominicana, Honduras, Ecuador, España, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. Y hay otros países, es el caso de México, que sigue en proceso de ratificación, ¿no? Eso no significa que no haya entrado en vigor ya con los países que ratificaron, porque se requerían al menos 5, ya la convención está en funciones y en vigor. Lo que pasa es que cuando los países no ratifican, pues se vuelve mucho más compleja su observancia obligatoria, pues, ¿no? Sí es importante mencionar que la Convención es fruto de un largo proceso de protección progresiva de los derechos humanos, y creo que este principio de progresividad también de alguna manera justifica, explica y da sustento a la importancia de contar con marcos específicos de derechos para las personas, en este caso las jóvenes. Un poco lo que se plantea es la superación de la absoluta discrecionalidad del Estado en el ejercicio de su soberanía cuando se trata de personas jóvenes, en la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos hacia las personas jóvenes. También busca concretizar el derecho internacional hacia la situación específica y las problemáticas particulares que tienen las personas jóvenes, y en ese sentido pues crea un marco jurídico específico, pero con trabajo interdisciplinario. Reconoce la importancia de la Declaración Universal y de los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y de los DESC. También, de alguna manera, aporta a las convenciones internacionales relativas a los temas de género y a los sujetos en situación específica. Aquí, como les decía, sobre todo en la década de los 90, pues, se trabajaron muchos temas en torno a la igualdad de género. Y también aporta a los tratados regionales de derechos humanos, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, recoge varias de los planteamientos de estos ya tratados internacionales y los va, digamos, enfocando en la población joven, ¿no? Y volviendo a la pregunta que hace un rato les hacía, ¿por qué y para qué se necesita un marco específico de derechos de las y los jóvenes? La primera es pues para dar visibilidad a la población joven y a su diversidad, ¿no? También porque se busca que las personas jóvenes sean reconocidos como sujetos de derecho, y eso implica que cambiemos esta mirada tutelar, que se les abran oportunidades y que haya mejores condiciones para el desarrollo de su proyecto de vida. Porque pasa por visibilizar las necesidades específicas que no han sido atendidas. Alguien en el chat hablaba, por ejemplo, del tema de los derechos laborales o la empleabilidad, que es uno de los grandes desafíos que se profundizó con la pandemia y que de alguna manera pues surge atender por también esto que he insistido sobre el tema del bono demográfico, ¿no? Busca aprovechar justo el potencial que ofrecen las personas jóvenes al desarrollo nacional. Es decir, aprovechar el bono demográfico. México le quedan como 10 años en el bono demográfico, que implica que todavía tiene más personas productivas que personas dependientes, ¿no? Cuando esto empiece a invertirse, pues va a ser muy complejo, porque alguien tiene que sostener a las personas dependientes. Con personas dependientes me refiero a niñas, niños,
poblaciones con alguna discapacidad que no necesariamente pueden tener una productividad como se debería, personas con alguna cuestión de cuidados, en fin, ¿no? Entonces es complejo y necesitamos pues también un poco visibilizar, generar igualdad de oportunidades para las poblaciones jóvenes con la intención de que pues se aproveche este bono demográfico que actualmente tenemos, ¿no? Por un tema de protección progresiva, sobre todo porque la situación actual de la juventud obliga a brindar una respuesta jurídica desde el ámbito internacional y el tema del principio de la diferencia, ¿no? Era un poco también lo que planteaban en el chat, o sea, se requieren medidas diferenciadas que van, digamos, como dándose a propósito de la edad, ¿no? Y de alguna manera, todo esto que estoy planteando ya va respondiendo a la pregunta que me hacían hace un rato en el chat de cómo esto va, cómo el tema como legal o los marcos van siendo transversales al tema de las juventudes o de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La transversalidad jurídica de las leyes y la protección hacia los jóvenes y adolescentes. O sea, en estricto sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los marcos internacionales, pues de alguna manera cubren a las personas adolescentes y jóvenes, ¿no? Y van dando los marcos de protección, pero en la medida en que tengamos protecciones específicas, vamos identificando estas particularidades que se tienen en las distintas etapas y eso va haciendo que pues de alguna manera la protección sea totalmente progresiva y gradual, ¿no? Y asimismo también pues reconocer esta especificidad, dejar este estatus temporal en el que no se es niño, pero tampoco se es adulto, pero se es joven. Entonces hay una necesidad de especificación que permite que estas personas no sean postergadas hacia el futuro y que reconozca estas características particulares e inmodificables, ¿no? Entonces, por eso es importante, a propósito de la protección progresiva, que haya un marco específico de derechos de las personas jóvenes. También tiene que ver con el tema de que el contexto no es nada amigable, hay una serie de tensiones, de paradojas, de incertidumbres que van dificultando su incorporación al mercado laboral y esto va implicando indudablemente obstáculos para el desarrollo, la autonomía y la emancipación y por eso decía hace un rato que también el tema de la edad se está discutiendo, ¿no? Porque pues en tanto en la etapa de juventud era para la preparación y hay cada vez menos oportunidades, pues entonces esto se puede alargar, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Creo que más que alargarla hay que pensar en cómo potenciar esa edad y cómo garantizar las oportunidades que se requieren para avanzar en estos derechos. Existen tensiones y paradojas que van, digamos, pues marcando a la juventud y que es importante atender, pues por eso es el marco, ¿no? En términos de contenido, la convención tiene pues esta búsqueda de autonomía y emancipación a propósito del derecho a formar una familia, la educación, al trabajo, al deporte, ¿no? También hay un reconocimiento de una mortalidad específica de la juventud y habla también del derecho a la educación sexual, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente y por supuesto que también habla de la protección de sus relaciones sociales. En particular hace mucho énfasis a la participación política, el derecho a la participación política, enfocándose en el derecho a la libertad de expresión, reunión e información y el derecho a la participación política como tal, ¿no? Y bueno, hasta ahí la convención. Ahora, no es lo único que existe y siempre creo que es importante no perder de vista todo lo otro. Acá les dejo un par de cuadritos que no me voy a detener mucho en ellos, la presentación la van a tener, pero hay algunos otros tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte en los que se reconocen los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hay distintos sistemas, el primero de ellos, el más reconocido, es el sistema de Naciones Unidas y hay varias convenciones, entre ellas la que ya hablamos, Convención sobre los Derechos del Niño, pero otras, ¿no? Que tienen que ver con prostitución, con pornografía, con participación de niños en conflictos armados, por ejemplo, esto es muy interesante. Estas son las convenciones de las que el Estado mexicano es parte a propósito de su ratificación. Y ahí un poco la publicación en el Diario Oficial de la Federación que implica esta ratificación. Luego está el sistema interamericano, en donde también hay, por ejemplo, Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción. La otra es la Restitución Internacional de Menores, la Convención Interamericana de Obligaciones Alimentarias, ¿no? A propósito de este sistema interamericano. Y hay otras relativas también, por ejemplo, a la sustracción de internacional de menores, ¿no? Y aquí este es otro ejemplo muy claro. ¿Por qué se requieren marcos específicos? Porque hay situaciones específicas. En el caso
de niñas, niños, pues quizás mucho más claro, pero también esto nos va dejando una lección de que, pues, entre más específica sea la claridad en la protección, pues mayores condiciones hay para el ejercicio de derechos y en consecuencia el desarrollo pleno, ¿no? Entonces, ya los van a poder tener como más a la mano ustedes. Todo esto está disponible de manera muy ágil, entonces, para que ustedes, si alguien tiene interés en particular en ver alguna convención de la cual México es parte, pues que la puedan tener a la mano, ¿no? Y por último, están la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo. La Agenda 2030 es otro de los consensos más recientes mundialmente aceptados. Más de 190 países la firmaron, se pusieron de acuerdo en torno a la Agenda 2030. Ahí dice 2023, pero es 2030. Tiene 18 objetivos de desarrollo sostenible. Es importante decir que la Agenda 2030 no solo son los ODS. Los ODS es lo más conocida, pero hay todo un marco respecto a las aspiraciones de transformación de la Agenda 2030. Y lo interesante es que a diferencia, por ejemplo, de la igualdad de género o de las mujeres, pues no hay un objetivo específico para las personas jóvenes. Más bien se plantea que el tema de juventud es transversal a la Agenda 2030 en tanto todos los temas les competen. Y sí, eso es real. Quizá aquí voy a enfocar algunos ODS que son de manera más directa hacia los jóvenes: la buena salud, la educación, la igualdad, el consumo responsable, la reducción de la desigualdad del empleo, por supuesto, y la paz y la justicia. Son para mí los que de manera más directa impactan a las personas jóvenes, pero en general, pues todos los ODS en efecto podrían tener un impacto hacia las juventudes. Siempre es cuestionable este tema en la transversalidad, porque es mucho mejor tener algo específico que simplemente apelar a la transversalidad, pero al mismo tiempo también la aspiración de la transversalidad y que la concepción de juventud y la perspectiva de juventud permee de manera transversal hacia todos los sectores también es relevante. Entonces hay que encontrar el justo medio en donde sí se reconozca la especificidad, pero al mismo tiempo haya una transversalidad, ¿no? Y el Consenso de Montevideo, que es un acuerdo intergubernamental a nivel regional, adoptado en América Latina y el Caribe, que es el más importante, más progresista de reconocimiento de derechos. Y lo muy importante es que está enmarcado en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que les hablaba hace un rato, que fue firmado en la década de los 90. A propósito de toda una revisión de los avances del programa de acción de esta conferencia, es que surge el Consenso de Montevideo y particularmente el capítulo B sobre derechos, de necesidades, responsabilidades y demandas de niñas, niños y adolescentes, ¿no? De ahí, digamos, también tiene una serie de aspiraciones y de políticas y de mandatos que plantea que los estados, entre ellos México, pues tienen que cumplir para poder garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero ahora, ya nada más para cerrar, no me voy a detener mucho aquí porque ya nos queda poco tiempo, pero sí quisiera decir, tenemos todo este marco a nivel internacional que de alguna manera es transversal hacia los niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hay un marco chiquito específico para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quizá menos para jóvenes. Pero reafirmando esto que también se decía, que los derechos humanos pueden estar o no en las leyes, la idea es que sí, que cada vez sea más progresivo y gradual. Lo cierto es que cómo lograr garantizar que las personas jóvenes sean reconocidas como sujetos de derechos, es decir, que puedan ejercer estos derechos, que puedan tener igualdad de oportunidades, ahí es donde la cosa se va complicando, ¿no? Pero para nosotros una clave mágica es la parte de la perspectiva y la interseccionalidad. Y hay tres perspectivas que no podemos perder de vista. La perspectiva de niñez y adolescencias, que concibe a las niñas, niños y adolescentes como titulares y sujetos de derechos, que esto significa que los derechos les son inherentes, no son algo que los adultos les conceden, sino al contrario, son ya titulares de derechos y las personas adultas tienen la obligación de crear los contextos y mecanismos adecuados para que accedan a sus derechos. Y esto no solo aplica a niñez y a adolescencia, sino en este caso, pues también a jóvenes, en tanto tenemos esta edad de juventud, ¿no? Y algo que pasó recientemente a propósito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que ya se planteó la necesidad de eliminar el vocablo menor o la expresión de menor, porque implica una situación relacional en la que siempre hay un mayor, ¿no? Es decir, el decir es un menor, de alguna manera es discriminatorio, en tanto pareciera que hay alguien mayor o superior, ¿no?
y de lo que se trata es más bien de eliminar ese mensaje de inferioridad hacia los menores de 18 años y que más bien se hable de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Ay, no sé qué dice que ya no puedo pasar a la siguiente. A ver, ahí está. La otra es la perspectiva de juventud, que básicamente es una herramienta de análisis e investigación de la intervención de la realidad que implica el reconocimiento de la diversidad entre personas jóvenes, para tal cual identificar, analizar y cambiar las relaciones asimétricas de poder que se dan a propósito de la edad y que se logre que las personas jóvenes tengan plena autonomía para ejercer sus derechos, particularmente su ciudadanía, ¿no? Implica capacidad de agencia y participación, espacios para jóvenes, condiciones para eliminar la desigualdad y también para articular entre generaciones y reconocer la diversidad y garantizar la inclusión. La última es la perspectiva de género, que es de alguna manera pues también lo que nos permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que pretende justificarse a propósito de la condición biológica entre hombres y mujeres, ¿no? Con la perspectiva de juventud y de niñez y adolescencia es a propósito de la edad y acá es a propósito de la condición de ser mujer, ¿no? Y lo que buscamos es que pues, se avance a la construcción de la igualdad de género. Y al final lo que estamos planteando es que la única manera de garantizar que estos marcos internacionales se cumplan es que cambiemos un poco la perspectiva, que incorporemos perspectiva de niñez, adolescencias y juventudes y de género para que transitemos hacia políticas más interseccionales, en donde analicemos los cruces que hay de género, de edad, de discapacidad, de situación económica, de orientación sexual, que van dificultando y haciendo un embudo en las condiciones que las personas jóvenes, en este caso, tienen para ejercer derechos, ¿no? Porque no es lo mismo ser una persona joven de alguna etnia, de alguna nacionalidad, de alguna religión en particular, o de alguna orientación sexual, porque eso va, de alguna manera, generando experiencias únicas que oprimen y dificultan el tema de los derechos, o bien que privilegian, ¿no? Entonces, ¿cómo las cambiamos de forma tal que tengamos mejores condiciones para para que las personas jóvenes ejerzan derechos? Entonces, me voy a saltar todo lo que viene porque ya lo abordamos en una de las sesiones anteriores, se queda en la presentación, pero me quiero ir a esta diapositiva, que es que por más que tengamos un marco internacional o nacional muy sólido, que no es el caso, estamos trabajando para eso, pero incluso no es el caso, pero por más que tengamos un marco muy sólido de derechos humanos, si combinamos el tema de las desigualdades, de las opresiones, de las identidades interseccionadas del contexto, pues tenemos un embudo que dificulta que haya condiciones para ejercer derechos. Y en ese sentido, pues la reflexión es amplia, no solo hay que trabajar en términos de fortalecer los marcos internacionales, sino cambiar las perspectivas, mejorar los contextos que permitan pues ir trabajando hacia una mayor autonomía de las personas, empoderamiento, emancipación, que genere procesos de participación, de tal manera que logremos un pleno ejercicio de derechos de todas las personas, en este caso de las personas jóvenes. Y hasta aquí, acabé con la presentación y me gustaría dedicar los últimos minutitos que nos quedan, pues si hay comentarios, dudas, aportes, como les decía, pues es un tema muy profundo, de mucha complejidad, pero espero al menos haberles dado pues las pautas para que quien tenga interés pueda profundizar. En la presentación hay varios elementos y cuestiones que les pueden ayudar a esa profundización en los contenidos. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte de la licenciada Nayeli Jorge Segura y de igual forma nuevamente el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación daré lectura a una pregunta, licenciada, que detecté. Bueno, y si quisieran realizar alguna otra, con mucho gusto en el chat y le damos lectura. Enrique vía Facebook le preguntaba, bueno, si podía explicar, por favor, la transversalidad jurídica de las leyes de protección a los jóvenes y adolescentes. Sí, justo era la que me refería cuando empecé a hablar de los marcos internacionales y decía que, pues en términos estrictos, podríamos decir que la Declaración Universal a propósito de los principios también de los derechos humanos, pues ya de alguna manera permite esta transversalidad de los derechos hacia las personas jóvenes, ¿no? Sin embargo, a propósito de esto que también comentaba y algunos compartían en el chat, pues se requiere también un reconocimiento específico
más allá de que haya una especie de cobertura o tal cual de transversalidad de estos marcos jurídicos internacionales y universales sobre derechos humanos hacia las personas jóvenes, se requiere particularizar, enfocar y sobre todo aterrizar en la especificidad de las condiciones, de las problemáticas y de las necesidades que tienen las personas jóvenes. Y creo que el mejor ejemplo de ello es la Convención de Derechos del Niño, ¿no? La Convención de Derechos del Niño ha permitido identificar desde el principio superior de la niñez hasta cuestiones específicas sobre participación, sobre cómo mediar en algún conflicto a propósito de esta lógica de tutela. En fin, nos permite tener claro que cuando tenemos reconocidos derechos específicos a propósito de las particularidades de los grupos poblacionales, vamos avanzando en la progresividad y la gradualidad de los derechos. Entonces, eso era un poco lo que planteaba a lo largo de la sesión y creo que también ya pues hemos avanzado mucho en el reconocimiento de la diversidad que hay en los seres humanos en general, ¿no? A veces cuesta trabajo y pareciera que esas diferencias, en lugar de enriquecer a la humanidad, la van metiendo en lógicas de opresión y de discriminación que atentan contra el principio de dignidad, pues que es el corazón de los derechos humanos, ¿no? Eso, gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que Yojaira se quedó con... Sí, parece que Yojaira perdió la señal. Entonces, si me permiten, no sé, Nayeli, si ubicas alguna otra pregunta, comentario en el chat que quieras atender. No, quizás solamente enfatizar en esto que me parece que es muy interesante que han puesto en el chat. He estado trabajando con algunos otros grupos en donde sí hay mucho cuestionamiento, ¿no? A que no es necesario tener marcos específicos de derechos para los jóvenes porque ya tenemos suficientes marcos a nivel derechos humanos, ¿no? Sin embargo, de verdad, el ejemplo más claro es este de la Convención de Derechos del Niño. Ha permitido que el potencial y el desarrollo de los niños se dé de una manera impresionante a propósito del reconocimiento, por ejemplo, de que no son propiedad de los padres y que no, los adultos no les conceden derechos. Y es un símil muy interesante, además, si hablamos de que esta edad de juventud se empalma con la edad de niñez y adolescencia y de que mucha de la perspectiva hacia las personas jóvenes implica temas de discriminación, ¿no? Y de no, son conflictivos, son problemáticos, los jóvenes van a aprender algún día, van a ser adultos algún día, como si la condición de adultez te diera una superioridad a propósito de la mera edad, que eso es un poco lo que se está buscando desmontar y en la medida en que se van reconociendo estas etapas, estas particularidades o estas necesidades específicas, hay mejores condiciones para hacerles frente y atenderlas, ¿no? Y yo lo único que planteo es que necesitamos entender como personas, como humanidad, que si no aprovechamos este bono demográfico y este potencial que tienen las personas jóvenes, cuando tengamos una situación demográfica distinta, vamos a lamentarlo porque las personas jóvenes van a ser menos y vamos a tener menos condiciones. O sea, las personas jóvenes ahorita van a ser adultas en algún punto y si no garantizamos que esas condiciones sean las mejores, pues esa población adulta, incluso ya más hacia el envejecimiento, no va a tener las condiciones necesarias y alguien va a tener que asumirlas. Entonces, es un tema incluso de estratégico, ¿no? Para las generaciones. Entonces, es también un tema de eso, de solidaridad intergeneracional, de entender que que las personas entre mejores condiciones de vida tengamos, pues más plena va a ser la sociedad, ¿no? Eso. Es correcto. Sí, bueno, y eso tiene que ver también con los factores culturales, ¿no? Siempre pensamos, o los adultos mayores, tal vez en esa vulnerabilidad del niño, del joven, ¿no? Que todavía no es capaz de muchas cosas. Cuando yo desde que tengo uso de razón, hay una frase que dice que cuidado porque la juventud se impone, ¿no? Y entonces a las personas que ya íbamos hacia la pues, adultez, pues no entendíamos, pero en el ámbito laboral queda muy claro, ¿no?
Los jóvenes avasallan, la verdad, tienen muchas capacidades y hay mucho que aprender de las juventudes. La verdad es de que, pues, mis comentarios serían en el sentido de que todos estos avances que nos has ilustrado, que nos compartiste en materia jurídica y de protección de los derechos humanos de las y los jóvenes, tanto en México como a nivel mundial, pues bueno, aunque todavía falta mucho por hacer, creo que lo que se ha logrado debemos celebrarlo porque sí se percibe este avance desde esto con la infancia. Yo recuerdo que eso fue por ahí del año 2000, por ahí, que era cuando se discutía si eran sujetos u objetos de derecho, ¿no? Finalmente, pues se logró que son sujetos de derecho y pues bueno, eso es magnífico, hay que celebrarlo y así iremos avanzando en materia de juventudes. Y en la medida que los jóvenes cuenten con todas estas garantías, los apoyos y los recursos, por supuesto que requieren y demandan, pues por supuesto que habrá un mejor desarrollo a nivel de los países y como tú dices un día, pues estas estadísticas de la población, pues bueno, se van a revertir y pues bueno, tenemos que prepararnos para ese momento. Entonces, pues Nayeli, felicitarte por esta extraordinaria presentación, toda esta información que nos da, pues nos sensibiliza, nos pone en la mesa el tema. Esperamos que nuestras compañeras, nuestros compañeros que nos acompañaron en la sesión, pues también consideren todo lo que tú nos has compartido, pues para las políticas también públicas en materia de jóvenes a nivel local, estatal. Y agradecerles, como siempre, su participación, su asistencia. Y permíteme, Nayeli, recordarles a nuestras compañeras y nuestros compañeros el seguimiento de este importante seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes. Que la próxima sesión tenemos ya el tema 5 de este seminario de 8 sesiones, con el tema la prevención del embarazo en adolescentes, una clave fundamental para eliminar las desigualdades. Otro tema verdaderamente importantísimo para los jóvenes. Y esta la tendremos el miércoles 13 de septiembre a las 11 horas. Entonces, todas están cordialmente invitadas. Acompáñenos, regístrense en la plataforma Fórmate del INAFED. Y por nuestra parte, pues agradecerles nuevamente su asistencia, Nayeli, tu participación. Muchísimas gracias. Gracias a tu equipo, a Gaby Torres, por todas las facilidades para realizar estos diálogos virtuales. Por supuesto, al licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud. Y a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su coordinador, licenciado Ignacio Valle Fernández, les agradecemos su participación y su atención y que tengan todas y todos muy buenas tardes. Nos vemos la próxima.